Este fue, creo que el caso Vilca fue la mayor muestra de la falta de sensibilidad de un gobierno hacia quienes pelean por él, además, ¿no? Sí, sí, tú has escrito y me parece muy bien la indiferencia del Estado, ¿no? Que lo has puesto en varios momentos en tus artículos. Esta sensación de la falta del padre en el sentido más amplio de la palabra, Sí, ¿no? además de padres que entregan a sus hijos pero que no reciben ni siquiera una palmada en la espalda. O sea, Humala no estuvo ni en el velorio ni en el recibimiento del cuerpo de César Vilca. Me parece un gesto muy feo. Es que hay un tema que creo que lo comentamos incluso en otra ocasión acá. Hay mucho en el gobierno la influencia de los marqueteros. Tiene que haber marqueteros en todos los gobiernos, no me queda ninguna duda. Hay un aspecto de mover la imagen bien, ¿no es cierto? Pero creo que hay una sobrevaloración de aquello para poner al marquetero casi como el asesor político principal, en donde se busca la oportunidad para la foto y el cuidado de no estar en la otra foto. Claro, eso hay que hacer, pero tiene que estar acompañado de la sustancia y de las decisiones que a veces no son marqueteras, y en fin, lo que tú acabas de decir, donde te corres el riesgo pues que la familia te abuchee, no sé. Y además yo creo que hay una suerte como de pérdida del poder, no sé si te aleja del sentido común, porque yo sí creo que el señor Humala y la señora Nadine son personas sensibles. Entonces tú piensas, ¿cuál es tu primer impulso? No importa si le fallaste a esa familia, pero ir y abrazarle y decirle, lamentamos lo que ha ocurrido, vamos a luchar porque esto no vuelva a pasar, es mucho más marketing que desaparecer de la foto. Más todavía cuando él es un oficial que ha combatido, cuando conoce esas dificultades. Sí, es sorprendente, es sorprendente. Hay un cierto mareo de poder en ellos también. También, ¿no? O sea, también me parece que se nota... No, es que no debe ser fácil para una familia, digamos, el primer cargo político que ha tenido Humala, el presidente de la República. Digamos, no tenía el proceso de alcalde de San Juan de Miraflores, presidente regional, diputado. Entonces como que vas asimilando. Y eso tiene su riesgo, ¿no? Fue lo que le pasó a Fujimori y siempre puedes terminar en manos de quien no te asesora bien. Lo que le pasó a García. Bueno, García ha sido congresista y tenía una trayectoria política que quizás no sea el buen ejemplo. No importa si no ocupaba un cargo público. No, había sido congresista, más es un mal ejemplo. Ahora, Carlos, ¿qué va a pasar con estos dos sectores, interior y defensa? Porque no está bien que se caiga un helicóptero en medio de las selvas sin mayores explicaciones, ¿no? Mira, ahí, a ver, conociendo un poco el sector por dentro, cuidado qué está pasando en la DIPA, en la Policía Aérea. A ver, tiene que haber un excelente mantenimiento de los aviones y los helicópteros. No puede estar dándose el caso de que el mantenimiento no sea lo bueno que debiera ser por razones, digamos, peligrosas. Cuidado, ahí la vida de los policías está en riesgo. No puede ser que un MI-17 se caiga en medio de la nada, no puede ser. Tanto que lleva a la señora a sospechar de que ha habido otra cosa. Claro, pues no se estrelló contra un cerro, ¿no? La versión que yo tengo es que comienza a moverse, gente que lo vio de abajo, que me lo ha contado, que ha visto gente que se comenzó a mover así, y que comenzó a caer, y que chocaron las hélices con los árboles, perdió toda, digamos, posibilidad ya, y cayó al filo del río, con lo cual se evitó que se ahogara la gente, solo murió el piloto. Pero no, eso no debe ocurrir, digamos. No digo que los accidentes no ocurran, pero preocupa. Y la otra muerte de su oficial del ejército, este chico que muere, Valentín Huanca, me parece que es un hombre, dentro de una base, haciendo guardia por un francotirador que está afuera. Entonces yo pensaba... Claro, ¿de qué son los muros, digamos? ¿no? Y además que están cercados, nuestras Fuerzas Armadas están cercadas porque no pueden vivir ni siquiera seguros dentro de una base militar. Yo no soy un experto en estrategia militar, ni mucho menos, pero he escuchado a varias personas que consideran que esa estrategia de bases en zonas críticas, donde tú estás un poco en el territorio de sendero, y que tienes que abastecerlas por helicóptero, y que en la práctica están encerrados y, digamos, y cuando salen son muy vulnerables, no es una buena estrategia. Que no es tanto el control territorial como la destrucción de las columnas. Que no tanto importa que este terreno haya una base aquí y una base aquí allá, sino tu capacidad operativa de identificar el lugar donde están las columnas y atacarlas, como se ha hecho en Colombia, como se ha hecho en otros lugares. Bueno, pero yo no soy un estratega militar, pero hay gente que discute esa estrategia, que quizás no sea la mejor
la de tener esas bases de esa manera, no tantas por lo menos. Pero sí da cuenta el hecho de una vulnerabilidad de nuestras Fuerzas Armadas absoluta. Este no es el primer caso. Exacto. Tengo entendido que son como 100 miembros de las Fuerzas Armadas que han muerto en el BRAE desde el 2006, una cifra cercana a 100 personas, y no te digo nada de los heridos. Y varios por francotiradores, además. Muchísimos, cazabobos, que también es una forma triste de que las Fuerzas Armadas sean, digamos, emboscadas. En general por falta de conocimiento del terreno, falta de inteligencia adecuada, falta de protección, de equipamiento. ¿Y sabes qué me preocupa? Que creo que dinero para esas cosas sí hay. Sí hay. O debería haber, pues, ¿no? No puedes mandar pelear a chicos en condiciones tan... Yo no soy, digamos, creo que ha habido más recursos asignados a las Fuerzas Armadas en particular para el BRAE de los resultados que hemos visto. Creo que también merecería un balance en qué se ha gastado ese dinero. O sea, no digo que sea suficiente, siempre se va a necesitar más, pero no es que no les han dado nada en los últimos años. Eso es una versión que merecería una revisión. Esta lucha en el BRAE tiene, y en las zonas donde hay narcoterrorismo, tiene dos caras. Una es la eficiencia o ineficiencia de las estrategias, que como bien señalas, ni tú ni yo somos expertos y ellos sabrán cómo lo hacen. Y la otra es la corrupción que termina debilitando la capacidad de nuestras fuerzas del orden de enfrentar a un enemigo. Llámense uniformes, llámese alimentos, llámese logística. Es duro decirlo, pero la corrupción mata. Es duro decirlo. Cada vez, y lamentablemente hay muchos casos en que esto ha ocurrido, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Por supuesto que en otros sectores también, pero es más complicado cuando esto ocurre, por ejemplo, en la policía, que es la encargada de hacer cumplir la ley. Entonces, ahí hay una situación muy fregada, que ocasiona una cadena de desmoralización hacia abajo, porque los policías saben que sus jefes, algunos de sus jefes, roban, y entonces se comienza a crear una cadena en la cual, ¿y por qué yo no? ¿No? Incluso hay en la policía un dicho muy conocido que es, digamos, los jefes los lanzan a la calle para, digamos, obtener recursos que los jefes están obteniendo de otra manera, digamos, ¿no? Y por eso es que te encuentras con los policías que piden dinero en las calles, ¿no? Y eso es una situación... Pueden pedir 2 soles, además. O sea. Sí, sencillo, digamos, es terrible. Es una indignidad tan grande que, como tú comentabas, un policía que está expuesto a esa circunstancia, y no digo que sean todos, pero son bastantes, todos los vemos en las calles, lamentablemente. ¿Cuál es la moral que tiene para ejercer su función? ¿No? O sea, es muy poca, ¿no? Entonces, y eso vale para las Fuerzas Armadas también. Una de las cosas, cuando conversas con personal de tropa, de la policía, o sea, un personal, tienen una tristeza y un malestar tan grande por lo que ocurre en sus instituciones, que da pena, digamos. Ahora, ¿cuánto de eso se puede solucionar, Carlos? Porque esos problemas existen desde que tú eras viceministro del Interior, los hemos visto mucho antes, mucho después han continuado, hemos visto intentos por mejorar lo de la gasolina, por mejorar el tema de los alimentos, y sin embargo, pareciera que es una mafia. Mira, a ver, yo te digo por experiencia propia, nosotros tratamos de hacer varias cosas, algunas empezaron a funcionar, pero el problema fundamental es que es una lucha muy brava, donde tus adversarios, digamos, en el interior mafioso que siempre hay en algunas instituciones, están esperando ver pasar tu cadáver, digamos. Entonces, mientras no haya un gran compromiso desde el gobierno en su conjunto, del presidente, por apoyar ese tipo de iniciativas, no creo que vaya a ocurrir nada importante. No, entonces... A menos que haya, pues, digamos, un gran compromiso, y eso implica afectar intereses muy concretos. Bueno, pero por ejemplo estamos viendo a César San Martín pidiendo facultades para poder organizar el Poder Judicial en términos de romper mafias dentro del Poder Judicial, y ya le bajaron la llanta a su propia institución, ¿no? Así es. Esa es la dificultad, digamos, ¿no? Claro, él es un organismo autónomo, es una lógica diferente, pero intuitivamente uno dice hay que apoyar a San Martín. Claro. O sea, yo no creo que San Martín esté haciendo eso para beneficiarse de él personalmente. Si él es el presidente del Poder Judicial, parece ser que es un hombre que quiere producir cambios importantes en el Poder Judicial y que es consciente de que muchos jueces, amparándose en su autonomía, están delinquiendo. Me parece algo que el país debería apoyar resueltamente. Además, me da risa porque dice, pide facultades para romper con las mafias de corrupción, y sale un montón de gente a decir, ¿qué mafias? Y digo, pero por amor a Dios. Que hable con nombre propio, que diga, o sea, digamos... Todo el país sabe que hay muchos jueces
muchos jueces, que no son honestos, digamos, ¿no? O sea, parece como que si San Martín hubiera inventado algo, así es. que estuviéramos en Inglaterra, donde... O nos gusta reconocer los problemas solo cuando nos conviene, Claro. ¿no? Eso sí está francamente complicado. Bueno, Carlos, entonces, ¿tendremos nuevo ministro del Interior cuándo? ¿Hay que esperar que llegue Yo Humala? creo que sí, no creo son dos cargos muy importantes y me parece que van a esperar hasta el... Ojalá pongan personas con peso, no gordas, sino con peso, que sean capaces de mandar en el buen sentido de la palabra en su sector, que sean capaces de hablarle de tú a tú al presidente y que no sean chicheños por temor a ver si me saca, no me saca, un día más, no. Ojalá que ponga ese tipo de personas, porque eso le va a rendir al presidente. Que entiendan además la naturaleza de un cargo público, que no es un tema personal. El discurso de Otárola ha pasado para tratar de defenderse él como persona. Incluso le ha agradecido al presidente del Congreso y al vocero del Partido Nacionalista, que es su hermano. ¿De qué le está agradeciendo? El blindaje a su hermano. El intento de blindaje es vergonzoso. Es decirle, señor, usted no ha llegado a un ministerio para eso, ¿no? Así es una pena. Pero bueno, tienen la oportunidad. ¿Y tú aceptarías cargo, por ejemplo? Mira, Porque ya te están voceando en ninguno. Además, digamos, yo conozco bastante temas de seguridad, pero eso no es el tema. El tema es tener el peso político y la confianza política del presidente. Y yo no tengo ninguna de esas dos cosas, así que no aspiro a esas funciones. Muy bien, entonces te tendremos acá siempre como comentarista, no como ministro. Bueno, ojalá la selección sea mejor, el presidente venga, que se calmen un poco las aguas, pero creo que lo importante de esto es que se ha hecho valer no el capricho de como lo querían pintar de la oposición, sino el... Fíjate que esto ha ido desde Javier Vizcanseco hasta Keiko Fujimori. Así es. O sea, digamos, era un tema que creo que es el primer tema que concita un consenso nacional. No recuerdo desde cuándo, ni antes o cuándo. Sí, o sea, en el que todos los sectores políticos, pues yo estoy seguro que la bancada nacionalista en el fondo estaba de acuerdo también con que los ministros debían irse. Por supuesto. Y estaba, digamos, muy Y estoy seguro que parte del gabinete estaba fastidiadísimo, gran parte del ¿no? gabinete. ¿No? O sea, no es que ¿no? Sí, pero en esto a mí me parece que la característica principal de Humala es que aquello que se cae de Maduro no lo resuelve, ¿no? Pero tiene que cambiar un poquito con eso, Sí. ¿no? Porque sí lo va a rozar, sí lo va a afectar. Y lo peor de todo no es que lo afecte a él, sino que afecta al país, ¿no? Que es lo más importante. Y que dejen de gobernar mirando tanto las encuestas y miren un poco más lo que se necesita hacer. Muchísimas gracias, Carlos, Un por gusto. estar acá. Siempre un gusto tenerte acá. Bueno, así vamos a terminar entonces esta semana sin ministro del Interior y sin ministro de Defensa, con las renuncias ya aceptadas desde la PCM y que les han elevado a presidencia como corresponde. Vamos a tener más información al respecto. Nos vamos a una pausa y al volver, la viuda del piloto muerto